Entonces son dos ganchos, yo diría, sí, lo que pasa es que y la imagen. No hay receta. Sí, pero es, pues te repito, no creo que o sea, el título también tienes que verlo como imagen. Claro. O sea, como tú te enfrentas a un texto, no es lo mismo que tú te enfrentes a un texto en una, que eso lo hablaremos después, en una tipografía Arial, a la que te enfrentes a un texto en una tipografía Impacto. ¿Ves? El cuerpo que tiene el texto, o sea, es por ejemplo, este es mi libro, ¿vale? O sea, a verlo, ponlo frente a la cámara. Desarraigo, yo me lo leí, tu libro. Entonces, a ver, tengo un poco de problema tecnológico aquí para poder ya lo veo, mostrar porque no, ahí está adelante, sí, ahí está adelante. Sube un poquito. A ver, como te darás cuenta, eso no solamente es desarraigo lo que dice ahí. Quiere decir que la tipografía que está usada, que es una tipografía que remite a todo lo que son, por ejemplo, las cajas de embalaje, esta cosa militar con una plantilla, ¿no? Todo eso te está diciendo de que es como algo prefabricado, como algo que está para llega y pon, digamos. Entonces, lógicamente, el texto es lo que te está diciendo, pero es también lo que te está diciendo como forma, es un elemento visual también. Ahí es a lo que iba. ¿Entiendes? Que no lo puedes disociar una cosa de la otra. Si pones una tipografía, por ejemplo, si pones ese mismo texto de desarraigo y lo pones con una tipografía romántica de esta, que aparece con mucho vuelo, algo de eso, es un total falta de sentido, ¿verdad? Claro. Y dice Leonardo que la imagen que tú usarías es basada en la sencillez, en lo abstracto o en lo concreto de la obra. Yo no creo que haya una receta para eso, depende de la obra. Claro. Por ejemplo, a ver, esta novela de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. Un texto largo, ¿entiendes? Pero sin embargo es el texto que es. Depende de la obra, depende de lo que tú estás, depende del producto. Eso es algo que quería decir. Entonces, decíamos que para mí realmente, yo creo que es a lo mejor porque estudié una maestría en negocios y yo veo el libro, el escritor es un negociante y el libro es un producto del negocio del escritor. Entonces yo siempre tengo curiosidad sobre el contexto de la portada como producto de venta. Háblame de ese producto de venta como diseñador gráfico, cómo tú ayudas a los escritores para que puedan transmitir algo, pero además dentro del contexto de que ese algo venda. Ok, esta parte tengo que remitirme un poco a texto. O sea, en un canal de YouTube que estuve consultando, hay una autora que plantea lo siguiente, que entre los 5 elementos que hacen que un libro no se venda estaría, uno, que la portada no destaca. Tiene que ser espectacular. Ok, ese es el único. Ve suavecito, que la portada no destaca. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que es una portada, como digamos, michi michi, que no llama la atención. Palabra nueva para el grupo, michi michi. Una cosa, déjame defenderte de la mala palabra. Sí, esa frase, esa palabra que tú consideras mala, en portugués es una mala palabra, pero en español remite solamente a la parte de arriba del mástil del barco, que era donde enviaban a los marineros que se portaban mal. O sea, que tienes una cobertura para hacerlo pasar como que no es una Tengo cobertura. Gracias, Adrián. Tú, como siempre, muy amable. Entonces, conversábamos, Cookie, no sé a qué hora, en qué momento llegaste, pero estábamos hablando de una portada que vende, o sea, como producto de venta para el escritor. Ok. Entonces me salto las 4 otras, o bueno, te las puedo decir si a alguien les interesa, ¿no? O sea, alguna es que el título, la segunda sería que el título no engancha, estábamos hablando de eso. O sea, primero es la parte gráfica, la segunda es el gancho que tenga ese texto, que la descripción, en este caso lo que pongas en la nota de contracubierta, sea aburrida, o sea, que desaliente al lector que ha querido buscar un poco más allá de la cubierta, y que tu libro y tus metadatos no sean optimizados. O sea, eso se refiere al caso que lo estés haciendo por, digamos, formato digital, y que no te esfuerces en conseguir ventas y comentarios, o sea, que no le des seguimiento a eso. Pero basándonos en lo que nos tenemos que basar, o sea, que es la parte gráfica, yo voy a leer esta parte que te preparé, ¿no? Entre los buenos procedimientos que alguien encargado de realizar la cubierta de un libro debe seguir se encuentra: leer el libro si fuera posible,
De no serlo, contar con una buena sinopsis y no descuidar la comunicación con el autor. Buscar la inspiración en todas partes, o sea, no circunscribirte solamente. O sea, que a veces la solución que tú a una portada no es tan evidente como simplemente basarte en lo descriptivo de la historia. O sea, tienes que partir de eso, pero también tener tu mente abierta a lo mejor a encontrar la inspiración en otras esferas de la vida, digamos. Que tienes que ahorrar en fuentes tipográficas, ¿qué quiere decir? O sea, por ejemplo, cuando tú empiezas a escribir y a trabajar en cosas, te digo porque en mi dualidad, ¿no? De que también escribo. Tienes la fascinación esa por las tipografías, ¿no? Y vamos a ver, si tú pones más de 3 tipografías, simplemente es contraproducente, ¿no? O sea, que tienes que tener una economía. O sea, Adrián, un momentico, discúlpame, cuando tú me dices 3 tipografías, son 3 tipos de formato, de letras diferentes. Recuerda que nosotros no somos diseñadores, por eso te hago esta pregunta. Esta tipografía, la de abajo, que aparece el nombre, está en New Roman. Ajá. Y esta es otra aquí abajo. Ya. O sea, si un poco más tipografía, ya solo que parece una fiesta. ¿Ya? O sea, que más o menos usemos el mismo formato para al menos 2 formatos. Eso es lo que quieres decir. Ya después de 3 una fiesta. Después de 3 es demasiado arriesgado. Ok, vayan apuntando los escritores. Solo 2 formatos o tipografía, así le decimos nosotros, tipografía. Sí, o sea, se utiliza el término tipografía, se utiliza el término fuente. ¿Ves? Ajá, perfecto. Quiero ir a regresar a tus 5 puntos un momentico, que a un caso que algo no nos quedó sí. Claro. Teníamos una portada que es, bueno, la imagen de la portada con el título, qué sé yo, que no destaca, eso no vende. Me hablabas de que el título tiene que enganchar, el contenido del título, ¿a eso te refieres? O el formato del título que se vea bien. Al título como imagen, ya eso es propio del diseñador, ya. Pero tú no puedes hacer milagros si el título, por ejemplo, es totalmente insulso, ¿no? O sea, y también eso tiene, por ejemplo, en un país como este uno puede verlo, o sea, salta a la vista, ¿no? Por ejemplo, si tú has vivido, te darás cuenta que, por ejemplo, para la francofonía aquí en Canadá, el mismo eslogan o la misma, o sea, ¿cómo te puedo decir? El mismo texto que en inglés funciona de una manera, a veces la traducción en francés de otra. Sí, es de otra y no funciona, claro. Hay que ser creativo. Con tu idiosincrasia, qué es lo que puede entender, porque a veces, o sea, incluso una misma traducción no sirve, o sea, tiene que ser, tú tienes que tener el espíritu abierto para pensar de que a lo mejor no es literal lo que tienes que hacer, a lo mejor son cosas que tienen que ver con la idiosincrasia, ¿no? Lo ya. Que te llame de usted. Y entonces, Adrián, el tercer punto que me decía es que la descripción es aburrida, y a eso nos referimos a lo que es la sinopsis del libro que le ponemos detrás. La parte de atrás, ¿sí? Ajá. O sea, aquí, por ejemplo, la nota de contracubierta muchas veces viene, por ejemplo, esto lo hablamos más tarde, ¿no? Pero tengo problemas aquí con la cámara para esto, definitivamente. Déjame ver, yo te veo perfecto, lo único, ahí es donde te veo, ahí, déjalo ahí. Okay. Entonces, aquí, por ejemplo, en la nota de contracubierta, muchas veces, o sea, ahí puede ir un breve resumen de lo que trata la obra, un fragmento a lo mejor de la obra, a lo mejor la biografía. No estoy diciendo que sea todas estas 3 cosas a la vez, estoy diciendo que una de estas o 2 de estas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? A lo mejor ahí simplemente es como llaman, una muela, como decimos en Cuba, totalmente descorazonadora. Bueno, la persona primero que todo, tú no llegas al libro directamente a la nota contraportada. Tú primero que todo te fijaste en la cubierta. Claro. Tuviste una forma que parecía un título que te llamó la atención. La leíste, viste la imagen, aquello te gustó, te llamó la atención un poco, entonces le diste la vuelta al libro y entonces fue que leíste la nota contracubierta. Entonces, si ya tú venías con un buen espíritu de la primera parte, llegaste a la segunda y te descorazonó eso, ahí no hay nada que hacer. Ahí simplemente el libro se queda en el estante. Quiero que todos, antes de pasar al punto 4 de la lista de Adrián, que todo el mundo se ponga el sombrero de lector un momentico y me diga cuál es el orden en el cual usted mira los libros cuando una portada te captura. Por ejemplo, para mí,
cuando yo veo un libro y una portada me captura, para mí es la imagen. La imagen me engancha, la imagen me tiene que atraer. Si esa imagen lo veo de lejos, imagen es número uno. Yo leo el libro, wow, tremendo título, me causa curiosidad o me causa ya el contexto de todo esto, me causa una emoción. Lo viro, veo, trato de ver, pero por arribita esa descripción del libro en el punto 3 que me hablaba Adrián, e incluso a lo mejor puede que lea un poquito del autor o de la autora, y entonces voy directamente a abrir el libro, la primera página, y es la primera línea lo que me engancha. Así que ese es mi orden. Mi orden como lectora, poniéndome el sombrero de lectora, es ese. Quiero que me digan si ustedes tienen una lista así más o menos desarrollada o ustedes van directamente a la contraportada del libro a ver de qué se trata sin interesarle mucho las imágenes de la portada de por sí. Háblenme si me pueden dejar sus comentarios sobre eso, sería magnífico porque a mí eso siempre como escritora, eso siempre me da curiosidad. Entonces, en el punto número 4, decía Adrián que tus libros y los metadatos están optimizados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso me dejó un poquito... bueno, a ver, esta no es una lista que yo confeccioné, esta es una lista que yo tomé de una señora que explica todo eso, me pareció muy razonable. Cuando te refieres a metadatos, es que, por ejemplo, los mecanismos de búsqueda en Internet del libro no están optimizados. Todo esto tiene que ver con Search Engine Optimization. O sea, ya, los SOS, formato digital. Formato digital, perfecto, ya. O sea, y eso, la optimización, como me lo han explicado a mí, es, por ejemplo, que tienes que poner cuando en el mundo digital, cuando lo vas a subir a Amazon o cuando lo vas a subir a tu blog, lo que sea, tienes que ponerle lo que le llaman tags. No sé cómo se llamará eso en español, pero una cosa muy importante que aprendí, yo tengo un blog que aprendí en el proceso de subir mis libros, es que cuando yo describo el libro o un pedacito del libro, lo que sea, esos tags tienen que estar en el texto. Y cuando están en el texto, Google o que sea el Search Engine nos da un ranking mayor. O sea, cuando tú haces la descripción o haces... compartes un pedazo de obra o una poesía, lo que sea, que vayas a hacer los tags, añade palabras del texto, añádelo a los tags para que Google lo envíe, cuando hacen búsqueda, lo envíe con un ranking mayor, con no sé cómo se dirá ranking en el mundo del marketing, pero etiquetas, me dice cookies, esos son los tags. Yo tengo todos mis sistemas de internet para subir libros, los tengo todos en inglés, entonces aquí es donde peco yo de anglosajona, un poquito, hablando un poquito de mi Spanglish, porque esas palabras son muy importantes, incluso que se las sepan en inglés, porque todo cuando usen, por ejemplo, Kindle, cuando usen Amazon, cuando usen, a no ser que estén nada más que usando los sistemas de España, que muy poco de nosotros lo utilizamos, pero apréndanse esas palabras en inglés, el tag, que son etiquetas, lo de la optimización es lo que le dicen el SSO, que es muy importante para el proceso de descripción y que los Googles del mundo nos encuentren. Número 5, Adrián, decía, no te fuerces en conseguir ventas y comentarios. Yo tengo una diapositiva dedicada a vender sin vender en la presentación de cuando hablemos de promoción de nuestro libro. Una de las técnicas es vender sin vender y dar regalos y dar cosas de valor a la gente como como método de venta. Pero dime, ¿qué piensas tú con relación a la portada? ¿Qué piensas tú con ese punto número 5 de que tú hablabas, no te fuerces en conseguir ventas y comentarios? O no me expliqué bien. No es que no te esfuerces, no es un consejo que ella te da que no te esfuerces. Es que la quinta razón es que no te esfuerzas. Ya. No es imperativo, es simplemente una de las razones. La quinta razón puede ser que no te esfuerzas en buscar comentarios. Esto no tiene que ver contigo, o sea, tú desarrollas un magnífico trabajo de seguimiento con tu público, ¿no? Uh-huh. Y el cual me precio de ser un elemento más, ¿no? Y en ese sentido, esto siempre lo que quiere decir es que un libro no termina simplemente cuando tú lo publicas.
Alguien aquí aquí estoy, a ver, alguien me dice que cuando van a priorizar o cuando se sienten enganchados por el libro, Estefan nos dice que en primer lugar ella ve el título y después la reseña de la contratapa, y así lo hace ella. Para Mirta es siempre la imagen y después de la reseña de la contraportada. Alguien aquí, voy a buscarlo, Cookies. Cookies nos hablaban de imagen, color, fuente y contraportada, son sus enganches, son sus puntos de enganche. Y color, para mí es muy importante en mis novelas. No sé si estaban todos al principio, yo les puse, en la presentación les puse mis portadas, las de Cuba, tienen colores muy cubanos, tienen unos rojos, unos ocres muy fuertes, porque representa la vida cotidiana dura, la firmeza de los personajes de esas dos obras. Pero hablábamos de la de Canadá, el color es completamente blanco y la muchacha tiene un vestido rojo porque es representante del trabajo que hacía ella como bailarina personal, pero la escena es yellow porque pasa en las Navidades y es una historia muy fría, muy fría. Ese libro es un libro muy frío y muy crudo y tiene partes alegres y cosas, pero realmente es un libro bastante frío que representa la veracidad del invierno y de la frialdad a veces que puede uno sentir en la sociedad, en sociedades donde uno no pertenece todavía. Entonces, quiero entonces extrapolar un poquito en los colores, y sé que vamos a hablar de esto, es una de las preguntas que te traigo, pero para mí los colores también transmiten emoción, y en términos generales, en una portada para mí me atrapa muchísimo la emoción de esa foto, de esa imagen, más que la foto de por sí, pero es la emoción que transmite. No sé si a alguien tenga esa experiencia también con la emoción que sienten cuando miran la portada. Hilda nos dice que un tema muy interesante, Adrián y Yossi, muchísimas gracias. Alina también nos dice todo muy interesante, gracias a los dos. Aquí estamos, compartan sus preguntas, que aquí estamos para responderlas. Entonces, Adrián, te he interrumpido 300 millones de veces. Pero seguimos entonces con tu tema sobre la portada como producto de venta. Hablamos de los 5 puntos que son esenciales y tú nos ibas a hablar entonces de que el mercadeo del libro comienza con la cubierta. Dinos un poquito de eso. El mercadeo del libro comienza con la cubierta, por lo tanto, visualmente la imagen debe atrapar el ojo del posible comprador desde el inicio. O sea, esto es el proverbio inglés de no juzgues un libro por la cubierta, ¿no? Pues o sea, yo sí juzgo. Yo sí juzgo el libro por la cubierta. Como ya se ha dicho, la relación entre título e imagen de cubierta es crucial, como también lo es la correcta jerarquía de información. Esto es muy importante. Jerarquía de información significa que tú tienes que, por ejemplo, si eres un autor novel, tienes que estar claro que es más importante que tu nombre, el título. Que por el contrario, si ya tu nombre es un referente y es una marca registrada, por decirlo de algún modo, posiblemente tu nombre tenga más peso. Pero son cosas que tienes que tener claro en el sentido de que tiene que haber una correcta jerarquía de información. Eso es básico en el diseño, ¿no? O sea, que no puedes leerlo todo a la vez. O sea, tiene que ser qué es lo más importante, lo que sigue en importancia, así. Ya, aquí tenemos a Flora que me habla de un libro que a mí me encanta. Ese libro yo lo usé, me lo leí al principio que yo llegué a Canadá para aprender francés, porque yo aprendo idiomas a través de la música y a través de leer libros en cuestión en ese idioma. Y entonces nos habla de cómo faire l'amour sans se fatiguer. How to make love with a black man without getting tired. Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse. Idioma. Y en esa portada nos dice Flora que tiene un título largo, pero engancha muchísimo. Es como el sutil arte del que hablábamos al principio. Y tiene imágenes de la portada que son muy sugestivas en fondo blanco y negro. Exactamente. Yo realmente no
recuerdo de ese libro, pero para nada la portada, y lo leí, pero lo leí y lo encontré en una librería en Montreal, porque de hecho lo estaban, toda la historia ocurre en Montreal, de ahí es donde es el negro era inmigrante, y ¿cómo se llama? Y es un libro magnífico, pero lo que me atrajo a mí de ese libro no es la imagen, ni siquiera la recuerdo, y lo leí, es el título. Yo dije, pero esto me lo tengo que leer yo. Realmente un título muy sugerente, y para mí pueden haberle puesto una portada en negro, azul, verde detrás, que yo lo hubiese comprado. ¿Ese libro existe realmente? Me lo leí yo, así que Flora no está diciendo mentira. Flora nos está diciendo la verdad. ¿Cómo hacer el amor negro sin cansarse? Y realmente, o sea, no es un libro, o sea, tiene mucho erotismo, pero no es un libro que tú lo podrías poner en una sección de erótica para nada. Es su vivencia como inmigrante en la sociedad canadiense, y él pues nos hace historia de las muchachitas de la universidad y todos sus encuentros extraños con y diferentes, ¿no? En su vida. Es un libro de Dani Laferrière, y es un libro magnífico. No, eso está claro. Eso es, por ejemplo, cuando incluso tenía preparado algo al respecto aquí en el texto que te había preparado, ¿no? En términos que realmente los estereotipos, aunque nos resulten demasiado chocantes por momentos, al final, como producto de venta, tienes que recurrir muchas veces a los estereotipos. Y ese comentario de Flora, me hace ir a la próxima pregunta, porque yo compré ese libro exactamente en una librería en Montreal, y mi próxima pregunta, Adrián, es cómo hacer, que hablamos de como contexto digital, pero bueno, en algún momento nosotros como escritores vamos a tener nuestros libros en una librería. ¿Cómo hacer para que, o sea, y ya sabemos lo difícil que es tener un libro en una librería? Yo he tenido la suerte de, por ejemplo, tenerlas en algunas librerías en Miami que tienen libros de autores independientes como yo, y también libros, por ejemplo, en la librería de las Américas, que es muy pequeña, dedicados a escritores hispanohablantes aquí en Canadá. Entonces, pues, he tenido esa suerte, pero ¿cómo diseñar la portada? ¿Cómo orientar a un diseñador para que esa portada, además de en el mundo digital, con todos los metadatos y todo lo que, bueno, ya sabemos que hemos hablado del mundo digital, para que resalte entre la competencia que vemos en la librería? Bueno, lo principal, en mi opinión, es que no puede tener la idea, o sea, no puede provocar la idea de que está hecho a partir de una plantilla, ¿no? ¿A partir de una plantilla, dijiste? Una plantilla, sí. Ay, sí. O sea, un formato estático es lo que me dice con plantilla. Exactamente. O sea, hace unos años, hasta hace relativamente poco, cuando la autopublicación era una cosa relativamente reciente, que empezó todos estos sitios como Fiverr, que tú conoces, ¿no? Que realmente lo que te ofrecen es los servicios de, a través de una plantilla, personalizarlo para tu portada. El hecho concreto es que hay un punto en que, bueno, ya eso empieza a abaratarse también, ¿no? Porque el mismo diseñador que hace una portada hace la otra. Entonces ya eso queda como un circuito cerrado. Tienes que saber que en la medida de que mientras más tú inviertas y mientras más personalizado sea la cubierta, más posibilidades tienes de que tu cubierta sea llamativa. Bueno, es que es tan humano como que, digamos, si tú piensas que, por muy profesional que sea una cosa, ¿no? Si ya tú la ves al montón, ya entonces ya tú no vas a querer eso. Tú quieres algo que realmente esté implicado con el texto tuyo. O sea, es el look casero. Que no parezca una plantilla, es lo principal. O sea, es el look de hecho en casa, que por ejemplo, yo comenzando mi carrera, mi oficio y mis ganas inmensas de vender libros y ponerlos en el mercado para que se vendan y para un día, por ejemplo, poder vivir de ser escritora, ese es mi sueño, pues yo, o sea, tuve esa inclinación al principio, no tenía dinero para ponerle de la inversión, no tenía dinero para ponerle a los libros y cosas así. Los primeros libros fueron muy bien diseñados, etcétera, pero sí usé Fiverr 2 veces para hacer lo que es
darme ideas de las portadas. Y para los que no saben qué cosa es Fiverr, es una plataforma muy buena y búsquenla, es Fiverr, 2 R al final. Todo cuesta 5 pesos, aunque hay adiciones a los 5 pesos que te van cargando diferentes cositas que pueden llegar a, bueno, a otros precios, depende del servicio que te estén ofreciendo, pero hay de todo. Y en diseño gráfico hay gente muy buena que puede trabajar contigo y hacerte como que ayuda ilimitada, o sea, mientras que tú te mantengas honesto a la portada que tuvo, el primer servicio que tú pediste, y esto es lo que yo quiero hacer, esta es la foto, y después hacer los arreglos es ilimitado hasta que tú estés contento con el libro, pero sí usan mucho, o sea, son 5 pesos y $5 lo que uno está pagando, y si es muy estricto en términos de las plantillas, te dicen que te van a dar un gran diseño para tu portada, pero realmente te dan algo como que no está tan bien diseñado. Entonces ese look casero es una de las cosas que Adrián nos dice que no venden en una librería y que nosotros deberíamos enfocarnos en algo que parezca profesional, que tenga un poquito, dije Fiverr, dice Cookie, sí, Fiverr, pero no con 2 E, son 5 y 2 R, Fiverr, 2 R al final, dije Fiverr.com. Busquen, ahí es un mundo, bueno, servicios de todo, pero si buscan por diseño gráfico hay un mundo inmenso de gente, y además lo bueno es que cada diseñador tiene comentarios y críticas y estrellas que le dan de 1 al 5, que tú puedes más o menos tener un sentido de que si esa persona hace un buen trabajo o no. Es un poquito largo, pero pueden obtenerse. Yo al principio obtenía mis ideas, porque yo realmente al principio no sabía ni qué poner en aquella portada. Habana Dura fue la más difícil, porque yo quería poner una foto de La Habana, pero no sabía si poner al personaje o poner algo que tuviera que ver con la violencia o la vida difícil que pasa el personaje. Entonces yo lo envié a Fiverr para, no sé yo, porque realmente el look casero hubiese salido si yo hubiese tenido que dar aquellas ideas, y me mandaron 3 maqueticas de las portadas, y me acuerdo que una era todo el carro de La Habana, que vende un carro, pero en mi historia no hay carro para nada, lo que era un jeep militar, un jeep ahí de un militar que la llevó de una punta de la isla hasta la otra, el personaje principal. Pero hasta que una persona me dijo: háblame del personaje principal, dame características del personaje. Y como yo le hago ficha a los personajes, como ya hemos visto en las charlas anteriores, yo tuve la oportunidad, bueno, de hablar de ese personaje, de lo que desea, de lo que quiere, los obstáculos que vive. Y entonces eso me dijo: es una mujer fuerte. Dame una mujer que esté caminando hacia adelante, que esté mirando al futuro y que quiera casi romper a través de la portada. Y de ahí viene aquella muchacha con del vestido aquel y caminando muy bonita y todo, pero caminando que tú sientes que viene casi caminando hacia ti. Tú piensas que te viene para... Esa fue la ganadora, porque realmente representa la emoción y la personalidad que yo quería transmitir del personaje, y es el hilo conductor. Realmente es la pregunta existencial de esa novela, está dada a través del personaje que sale en la portada. Así que gracias por esas respuestas acerca de lo que se vende en la librería. Estoy mirando aquí en los comentarios a ver si alguien, antes de pasar a la próxima pregunta, alguien tiene alguna pregunta. Cookies, no tenemos a más nadie. Entonces seguimos. Dime los elementos entonces. ¿Cuáles son los elementos comunes en una portada a la hora de diseñarla? Háblame. Ok. Esta pregunta viene a ser más o menos un resumen de todo lo que hemos hablado, lo que ya, bueno, muy llevaditos. Por punto 1, digamos, gancho en el título. ¿El gancho en el título dijiste? ¿No te oí, Adrián? Gancho en el título. Un gancho en el título, ok. El 2, en mi opinión, sería jerarquía de información. ¿Sí? Ajá. 3, armonía entre la tipografía y la imagen. Con la salvedad de que tienes que entender también de que el texto también es imagen. ¿Ah? Eso ya lo hemos hablado. 4 sería que hubiese un buen contraste de color y un buen contraste de luces y sombras.
contraste de color quiere decir, por ejemplo, que si vas a utilizar o sea, si tienes un fondo verde, tienes que saber que el complementario como color del verde sería, sería el rojo, ¿verdad? Quiere decir que el elemento que tú vas a poner de contraste, tienes que basarlo en teoría del color propiamente dicho. Tiene que ser también, por ejemplo, de luces y sombras. Ese sería el elemento 4. El 5 sería que hubiera un nivel de realización espectacular, o sea, pero eso, bueno, ahí sí ya no puedes, o sea, eso es como de, hay una frase que sería como horas nalgas, digamos, el tiempo que tienes que dedicar a trabajar. O sea, no es una receta fácil. ¿Y por qué viene esto? Porque, digamos, para el trabajo de diseño de libros, trabajo de diseño editorial, que por supuesto que no solamente el de cubierta, pero bueno, nos toca hablar de cubierta, lo otro sería la tripa, lo que está dentro del libro. Es un trabajo muy ingrato en el sentido de que muchas veces, o sea, muchas veces no se entiende la cantidad de idas y venidas y la cantidad de negociación que tiene que haber, uno entre autor con diseñador, otro entre autor con su público, ¿entiendes? Es un trabajo de negociación, es un arduo proceso de negociación, ¿verdad? Y el otro es que, bueno, el elemento, el número 6 sería ese elemento humanizador del que estábamos hablando. Yeah. Un tipo de que no aplica, por supuesto, ni a los libros de ciencia y tecnología. O sea, no estoy pensando, por ejemplo, en un libro de matemática que pongas a una mujer llorando primera parte. Ya, sí, la emoción, está el elemento humanizador que tú hablas, para mí, yo lo traduzco que me captura, si yo tuviera que escribir el libro, la portada en una palabra, yo tenga que decir triste, o tenga que decir es un libro feliz, o tenga que decir es un libro de autoayuda, incluso existen libros que te capturan de ese modo. Pero no crea que te me vas a ir tan rápido esta pregunta. Hablábamos de entonces 6 elementos que más o menos tú recomiendas. El primero es que el título, como decía Flora, tiene un gancho determinado, como el libro del cual nos hablaba Flora, de Dani Laferrière. Entonces, la jerarquía de información era el punto 2 y eso no me quedó muy claro. ¿A qué tú le llamas jerarquía de información? Para nosotros los escritores, yo sé que seguro ese tema es largo y no quiero nada técnico. Por ejemplo, cuando yo le estoy hablando a mi diseñador y yo le estoy diciendo, hey, la jerarquía de la información y tengo que saber qué cosa es, dinos qué cosa es, cómo guiar a nuestro diseñador en ese mundo. Jerarquía de información quiere decir simplemente que el título no puede tener ni el mismo puntaje, por ejemplo, que el nombre del autor. ¿Qué es un puntaje? ¿Qué cosa es el puntaje? Puntaje quiere decir que por la manera en la cual los libros eran hechos antiguamente, o sea, cuando te basaba en los CRAN, que eran la manera que se efectuaba la caja para preparar los libros, lógicamente el alfabeto tenía como tamaños, ¿no? Ajá. Y entonces, por ejemplo, esto que tú ves aquí está en un puntaje, digamos, esto sería un 18 aproximadamente, y esto viene a ser como un 14. Ah, ya, ¿no? O sea, el puntaje es el tamaño de la letra. Yo aquí hablando. ¿Qué quiere decir que la letra sea un punto? No es un punto. Ya, no. Mira, a ti de que soy una escritora de 5 años. No, yo no sé qué cosa es puntaje. Que incluso. Ya entiendo. Aunque estés utilizando la misma tipografía o la misma fuente, digamos una Times New Roman, esa Times New Roman, la parte del título va a tener que puede ser 20, la parte del autor va a tener 18 o 16, y entonces la parte del cintillo donde aparece lo del editorial va a ser en 10 o 11, por ejemplo. Ya. El margen de efectividad es 7 puntos, o sea, de 7 puntos para arriba, todo lo que tú quieras y todo lo que aguante el libro. Exactamente, ya te voy entendiendo ya. Oye, yo sé que tú querías que yo enseñara fotos y cosas. En cualquier momento que tú quieres que yo enseñe alguna foto, tú me lo dices. Voy a ver aquí, dice Leonardo que el título de su novela es La Cumbre y el Círculo de Fuego. Leonardo, ¿tienes 2 novelas o cómo es la cosa? La Cumbre y el Círculo del Fuego es un solo título.
la cumbre y el círculo del fuego. Está interesante. Cuéntanos de qué se trata tu novela. De la forma que lo leo, parece que sí es un título en sí, conjunto. Dime de qué se trata tu historia. En tanto, le voy a preguntar a Adrián sobre esta historia porque, o sea, cuando me hablas de estos elementos de la portada que vende y me hablas de los 5 elementos, el gancho en el título, la jerarquía de la información, la armonía entre la tipografía y la imagen, también me hablabas del contraste entre el color y las luces y la sombra, es como casi traer la fotografía a la portada. El nivel de realización tiene que ser espectacular y bueno, muchas horas nalgas, como dice él traducido en nuestro idioma cubano, y algo que nos toque la emoción, el lado de la emoción. Esos son sus 6. Entonces, hablamos de a veces que los escritores no tenemos dinero para ponerle mucho dinero detrás de la portada y queremos, por supuesto, pagarle al diseñador porque el diseñador tiene que comer también. Entonces, ¿qué parte, o sea, qué recomiendas tú? ¿Qué partes de la portada podemos hacer en casa o recomiendas que no hacemos nada en casa? Háblanos un poquito de esa parte. ¿Hasta qué punto llega el escritor y empieza el diseñador? Lo primero es decirte que, bueno, todos formamos parte de una cadena alimenticia, ¿no? Sí.